Bien, estamos de vuelta, amigos. Escenario Social, un espacio diseñado para el diálogo ciudadano. Cristian García, Alfredo Fonseca. Seguimos al aire en Radio Polar. La pregunta que quedó pendiente: ¿cómo encauzamos, cierto? ¿Cómo encauzamos el conflicto de manera de apoyar o ayudar, cierto, desde esta tribuna, probablemente desde este escenario, a mejorar la hoja de ruta? ¿Se mejora la hoja de ruta o se mejora un poco este proceso a partir de, por ejemplo, de elementos de análisis como el Big Data, la información que circuló, cierto, y que información de última generación o información muy relevante, cierto, que se entregó para que se tomaran decisiones? La inteligencia sirve para tomar decisiones, ¿ah? Sí, pero mira, yo no sé, no soy experto en inteligencia, ¿no? Pero la verdad las cosas que yo creo que se ha prestado para mucho a chistología el tema del Big Data. Y he tratado de leer con generosidad y han salido especialistas, salió el propio fiscal Guerra en Santiago. Sucedieron después del 18-10 los incendios principalmente, y se trata de generar como este concepto de intervención, cierto, extranjera en la propia soberanía nacional, en nuestra gente, para tomar decisiones y probablemente ir en conjunto a quemar, cierto, y a generar estos actos vandálicos. Me da la impresión que lo que tú dices es cierto, Alfredo. O sea, hay que ser un poco más serio al momento, porque Big Data, lo que se entregó ahí, no es un análisis de inteligencia, no es un informe de inteligencia. Un informe de inteligencia lo que hace es entrega información relevante para que se puedan tomar decisiones también que son relevantes. ¿Te fijas? No, lo que más bien se entregó ahí son datos. En base a lo que análisis fue una clasificación, y se dijo que habían 5 grandes grupos que habían influenciado, cierto, en este fenómeno: los medios internacionales, los jóvenes, algunos famosos, y las cuentas evidentemente que están asociadas, cierto, que son partidarios de la línea de gobierno actual, ¿no? Cristian. Sí, no, pero es que mira, el gobierno está haciendo tanta tontería. Partamos del principio, si no nos olvidemos que previo al 18 de octubre el gerente de Metro, que yo no sé por qué todavía sigue siendo gerente, decía que esto no prendió, cabrón. Sí. O sea, si tienes un gerente tan perdido que no sabe cuáles van a ser los vaivenes en el mercado, en la empresa privada le dan la parada, se lo echan. Pero él sigue siendo gerente. O sea, ¿cuál es el nivel de tolerancia entonces para seguir manteniendo esas autoridades en esos cargos tan relevantes? Que te siguen diciendo tonteras y ya se equivocaron gravemente y siguen administrando con la misma, no han cambiado el switch. O sea, tú necesitas aceptar la raza y tener gente nueva, porque las ideas ya se te agotaron. La idea además estabas perdido, la que te estaban dando, por lo tanto tienes que tener una estrategia distinta, y eso se hace con gente nueva. Después tiene la ministra de Transporte, que todavía sigue en el cargo. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Suspenderle la tarjeta TNT a los estudiantes que se sumaran a las movilizaciones. ¿Qué es lo que generó eso? Que en vez de haber 100 cabros, habían 10.000 cabros. Claro. ¿Ya? Entonces, este cuento del Big Data sigue siendo parte del mismo relato de desinteligencia de las autoridades políticas, porque lo que tienes tú es un grupo de halcones que lo único que quieren es la guerra. Si tú ves los discursos de Piñera antes del 18 de octubre, él ya estaba hablando del enemigo poderoso. Él ya hablaba del enemigo poderoso, implacable. Entonces, yo lo que necesita son palomas. Sí, lo que necesita son palomas. Ahora, este discurso es el discurso típico del dictador. El dictador necesita buscar un enemigo para unir al pueblo, porque el dictador no tiene la popularidad y necesita al pueblo entonces para que lo apoye, para buscar un enemigo común. Si lo que le está faltando aquí a Piñera es suprimir los poderes, pero él ya está haciendo censura de prensa, ya está generando mentiras, ya está generando propaganda. Entonces hay un montón de pasquines, propaganda, que lo único que tratan de hacer aquí es lavar el cerebro a la gente. Hay gente evidentemente que no le cree, pero hay un grupo minoritario que todavía sigue pensando y teniendo alguna esperanza de que el gobierno no está para la chacota, pero en realidad es un gobierno muy poco serio. Y cuando tú me preguntabas de cómo se conduce esto para que finalmente llegue a una solución, no nos olvidemos que el problema aquí es con el gobierno. Si tú cambias el gobierno, te llega la solución, pero con este gobierno no se pueden solucionar las cosas. Entonces, la primera gran parte del problema es el presidente Piñera. La renuncia del presidente Piñera es una de las grandes demandas. No solo está el tema del FP,
No solo está el tema del cambio constitucional, también está el tema de la renuncia del presidente Piñera. Entonces eso no hay que dejarlo de lado. Si aquí el pecado que cometieron los políticos es haberle perdonado la vida al presidente Piñera, porque finalmente cuando tú salgas al presidente vas a tener una conducción mucho más estable de gente que tenga más racionalidad, más palomas finalmente en el... Porque aquí no se trata de ceder ante toda presión, pero tampoco se trata de golpear todas las presiones y tener a alguien que solo habla disparate, porque el presidente de la República lo que ha hecho hasta el momento es básicamente decir mentiras a la gente y repetir un discurso de antes del 18 de octubre de que teníamos un enemigo interno implacable que no perdona y todas esas cosas. El senador Bianchi, en una entrevista que se hizo aquí en la radio la semana pasada, él decía de que si hay un favor que se le puede pedir al presidente es que por favor cierre la boca, porque cada vez que interviene, en vez de aplacar, parece que levanta más polvo. Y yo no sé si en la estrategia comunicacional o la gente que lo asesora, digamos de alguna otra manera, se le pone el énfasis. O tiene un cartucho gastado finalmente. Exactamente, porque ¿por qué hablo de este tema? Hablo principalmente porque lo enlazo necesariamente con la Constitución y la obligación que tiene el presidente de la República de dirigir, ¿cierto?, de gestionar. En consecuencia, claro, una de las respuestas probablemente tiene que ver con esto. Si tú le preguntas a la gente, de 10, ¿cuántas probablemente dicen que la solución es la salida del presidente? A mí, mira, yo tengo... Más allá de la crisis de institucionalidad, que se trata de darle también ahí un sesgo de ideología, la acusación constitucional es una herramienta que está instalada, por lo tanto, no es una herramienta, no es un arma de fuego que se saque en forma escondida y con la cual se le apunte a alguna autoridad para los efectos de amedrentarla, sino que simplemente es una herramienta que está ahí, en consecuencia es una herramienta que es utilizable. ¿Por qué se demoniza tanto el tema de la acusación constitucional cuando las cosas no se hacen bien desde el punto de vista de la gestión? Sí, pero también aquí se está tratando de hacer un juego entre oposición y gobierno, y resulta que hay partidos de gobierno que también debiesen pensar un poco más en Chile y ponerse al lado de que ya hay un presidente que está gastado, y perfectamente el candidato puede salir de otra forma. Y siguen estirando adelante. Yo no soy partidario de que los presidentes se vayan para la casa antes de terminar su periodo, como convicción democrática. Claro. Ahora, sí me preocupa la situación actual, aun cuando una situación no deseable para mí, una situación actual al revisar los diarios, no solamente la prensa nacional, sino que la prensa internacional también, de que yo creo que el presidente Piñera hace poco por ayudarse a sí mismo con las opiniones que da. Hace una semana atrás dio una opinión acerca de que los atropellos a los derechos humanos por algunos agentes del Estado estaban basados en información de carácter falsa, fundamentalmente en videos falsos. Claro, y que habían sido grabados en el extranjero. Eso realmente yo creo que es preocupante, porque sí, había un video falso que anduvo dando vuelta por ahí, pero uno no puede hacer una situación generalizada de solamente un caso. Yo creo que este es un caso que el tema de los derechos humanos es un tema serio, es un tema que yo creo que se le está dando más importancia fuera del país que dentro del país, y yo creo que tenemos que asimilarlo. No nos olvidemos que el tema de los derechos humanos también puede dar paulo a una serie de otras consecuencias, entre comillas, no sé, de sanciones contra nuestro país. Entonces no es un tema que tenemos que mirarlo así con tanto relajo, ¿no? O sea, con tanta, yo diría, con tanta soltura, con tanta superficialidad. Todos los temas tienen que ser mirados con profundidad. Y a veces pienso, vuelvo a decir, no pensando que los presidentes tienen que irse a su casa antes de terminar el periodo, como convicción democrática profunda, a veces siento de que el presidente Piñera se está ayudando poco con algunas opiniones. Me gustaría que eso cambiara. Se hace un flaco favor, dices tú, ¿no? Sí, se hace un flaco favor él mismo. Y yo creo que hoy día, dentro de las teorías del poder, ¿no?, una teoría, incluso hay novelas al respecto, entre los halcones versus palomas. Los halcones, los amantes de la fuerza, de las cosas, digamos, con mucha autoridad y con mucha utilización a veces de la coercitividad, versus la paloma, que es un establecimiento del poder o una interpretación del poder más conciliadora, más interpretativa de la realidad, y más la búsqueda de consensos. Yo creo que hoy día estamos en lo segundo, y yo creo que las personas o los personajes políticos que se comporten en lo segundo van a ser valorados por la sociedad. El día lunes
hubo una moción de censura hacia la directiva de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso también es parte de la farándula política. Estamos hablando de una directiva de la Cámara de Diputados, que termina su periodo un mes más. Exacto, en febrero. O sea, termina un mes más porque el periodo legislativo se termina, vale decir, le queda un mes de funciones. Entonces hacer toda esta parafernalia y todo este tema de una discusión y una votación sobre una censura de la directiva de la Cámara de Diputados, faltando un mes para que termine, yo creo que también es parte de un juego bastante, digamos, simplista de la política. Y yo creo que más que ayudar a la política, va como desprestigiando. Vuelvo a decir que la política es una gran vocación de servicio, que es necesaria, que este país le hace falta buenos políticos que se comporten a la altura, digamos, de las circunstancias en términos éticos y en términos de compromiso. Y yo creo que no hay que caer en una especie de prestigio barato de la política, pero justamente actitudes como esta farandulización de la política, sobre todo en el Parlamento, es preocupante porque va generando un cierto desgaste en la ciudadanía y una mirada de rechazo o de distancia sobre lo político. Ese desgaste del que tú hablas... Cosa que no comparto, por supuesto. No, seguro, pero ese desgaste del que tú hablas, Alfredo, fíjate, Cristian, está... si tú analizas la última Academ, se hace evidente, y no hay que analizar quizás la última encuesta, sino que tú te vas dando cuenta que hace mucho tiempo ya que los políticos están en un nivel de desprestigio, que la pregunta es cuánto más frente a este escenario social, cierto, que se viene, que tiene que ver con el plebiscito para modificar o no la Constitución. Ya probablemente en otro programa vamos a hablar de cómo se va a configurar, cierto, el escenario, porque Magallanes va a tener solamente tres calzos, tres escaños para poder tener representantes, ¿cierto? ¿Se fija? Entonces, esa discusión la podemos dejar para otro programa, pero ¿cómo generamos que los actores en este escenario social sean buenos? Si hay que si hay que calificarlos de alguna forma, ¿te fijas? Claro, pero es que no hay que olvidarse, mira, si yo entiendo lo que Alfredo dice, está bien, pues si hay que respetar la democracia, ojalá dure 4 años el presidente, y por más desaprobación que tenga, que se mantenga igual. Pero esto es como los matrimonios son para toda la vida, pero se divorcian. Se divorcian cuando tienes a alguien interdicto, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay otras situaciones, ¿cierto? Y cuando finalmente se rompe el amor, ya, ok. Pero la pregunta es si estamos en un país en condiciones de aguantar 2 años más un presidente que tiene un desorden en la calle, hay desorden público, que no tiene agenda legislativa, que la única cosa que se está haciendo finalmente es causarse en un movimiento de proceso constituyente, pero el resto del país, probablemente, y el resto del país no se administra. Entonces, más allá de la desaprobación o del rechazo, yo te insisto que hay un problema de orden público y hay un problema que estamos en ciernes de una anarquía. Entonces, el actor que tiene el problema de conducción es el que tiene que salir, porque él es el que está generando este problema. Y como dice Alfredo, él no se ayuda mucho tampoco, porque cada vez que habla sale con una cabeza de pescado y una tras otra. Pues esta cuestión del Big Data ya, o sea, yo no sé si un presidente está en sus cabales como para hablar tanta tontera. Porque uno le escucha, pero es que uno le escucha tontera a Trump o le escucha tontera a Putin, pero uno esperaría que nuestro presidente lo fuese así, y resulta que también escuchamos disparate, pues así como uno le escucha disparate a Maduro también le escuchamos a nuestro presidente. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuándo esta cuestión dejó de ser seria? Y para que vuelva a ser seria hay que decir, pero si aquí también parte del problema es el interlocutor que tenemos, que es el presidente de la República. Él es parte del problema, sacarlo es parte de la solución, mantener el problema. Claro, ya, y nos vamos aferrando probablemente a mantener esta estructura, este funcionamiento, aun cuando sabemos que quizás no está funcionando bien, ya los datos son relevantes, ¿no? ¿Cómo encauzamos? Sí, pero los países se manejan en base yo diría, a un establishment democrático, ¿no? A un sistema democrático. Sin duda. Y bajo ese sistema democrático, por favor, no estoy diciendo ni diciendo que las cosas deben ser a ultranza, ¿no? Pero sí, el sistema democrático, y son las reglas que tenemos, tiene que ser respetado, y todos tenemos que someternos al sistema democrático, nos guste o no nos guste el actuar del presidente. Obviamente me gustaría a mí
en lo personal y como ciudadano, que el presidente tuviese declaraciones más atinadas, y lo digo con todo respeto, porque creo que algunas declaraciones se hace daño al mismo gobierno y más aún le hace daño al país. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema, y el espacio democrático tendrá que buscar el encauzamiento, el camino, digamos, y la discusión. La discusión política también en Chile tiene que elevarse de nivel. No podemos estar en una trinchera de la oposición versus gobierno. Todo lo que dice el gobierno es malo y todo lo que dice la oposición es bueno o es malo, depende de la vereda que se esté mirando, claro, como al revés. Claro. Yo creo que también aquí se requiere, tanto de la oposición como del gobierno, ponerse de acuerdo en cosas fundamentales que el país está reclamando, que el país está necesitando, y yo creo que poco le está importando a la ciudadanía o a las personas con las cuales tú comentas en la calle esta discusión de pasillo, la discusión del pasillo o la escaramuza política o la discusión que tiene que ver, digamos, con el ego, quién tiene el ego más alto, quién tiene la perspectiva de país más acertada. Yo creo que la gente ya no cree en eso. Cuesta irrumpir en este actor social que es parte, ¿cierto?, de esto que estamos observando hoy en día. Cuesta irrumpir en la clase económica. Tampoco que saque cuenta un cierto sector partidario, como puede ser, no sé, un sector de la izquierda. Tampoco, yo creo que están todos involucrados en esta descalificación de ciudadana. Exactamente, y todos no es que aquí haya algunos que estén sobre otros, por favor. Yo me estoy dando cuenta de que todos de alguna otra forma tratan de sacar provecho, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo, aunque cuando muchos dicen que no es así, pero en el análisis de lo que ha ocurrido, sobre todo del 18 de octubre en adelante, insisto, el discurso va por un camino, pero todos dicen de que no, nadie tiene que sacarle provecho, pero de alguna forma siento que todos, y cuando uno consulta con la gente en la calle, la gente común, se da cuenta que, o ellos mismos dicen de que todo el mundo le está tratando, o sea, el escenario, desde el escenario político, los políticos de alguna otra forma le están tratando de sacar provecho a esto. Entonces, yo creo que los políticos, yo creo que es la oportunidad para que todo el mundo que está en lo político, o que tiene una educación política, llámese parlamentario, llámese gobierno, etcétera, tienen que tener una tremenda generosidad y una capacidad de escucha muy grande. ¿Por qué razón? Porque yo creo que hoy día las personas tienen un resquemor justamente a las opiniones que vienen de los sectores políticos. Hay mucha desconfianza. Y mucha desconfianza. Y por supuesto, a mí me gustaría que el sector político tuviese una generosidad grande, una entrega grande, incluso a veces con poco cálculo, no sacando el cálculo si voy a salir elegido el día de mañana, claro, no, en esta elección, etc., sino que un tema patriótico, si queremos llamarlo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si los políticos no demuestran eso y reivindican la actuación política como una gran vocación de servicio, como lo que es o lo que debe ser, yo creo que tenemos un serio peligro de caer en un populismo que sería, yo creo, desastroso para nuestro país. Sí, todos tratan de alguna forma de apropiarse un poco de... Y hay varios líderes populistas al acecho, digamos, conocemos varias caras. Sí, todos tratan de apropiarse un poco de lo que fue el estallido social. Pero es que ¿sabes qué pasa? Sí, Alfredo dio en el clavo en el último comentario. Hay mucho populismo. Hay mucho populismo porque finalmente el político no actual, desgraciadamente se han perdido las grandes tradiciones de que hay una capacidad de diálogo, una generación de ideas. Están tocados los principios. Pero además de eso, se nos agarran las ideas. Si tú ves que lo que está discutiendo en el Parlamento están discutiendo las mismas cuestiones antes del 18 de octubre, entonces se agarran las ideas. Si no tienes un modelo distinto de AFP, algo alternativo a la AFP, porque lo que están proponiendo es más AFP, una AFP estatal o cotizar más, pero no se está pensando en cambiar el modelo. Eso te da cuenta que sacaron la idea. Cuando se ha abordado el tema de los medicamentos y el ministro Mañalich anuncia incluso antes del 18 de octubre que se van a fijar precios y todavía no tenemos claro cómo ni se ha tramitado ninguna ley y no hay parlamentario presionando para que eso se haga, te das cuenta que efectivamente se le agarra la idea a la gente que está en el gobierno y a la gente que está en el parlamento. Sin duda. Entonces hay un populismo y la primera idea que aparezca la gente y los políticos se van a agarrar de esa como para sacarle brillo. Pero hay un detalle que es no menor y es esa capacidad de diálogo que señala Alfredo, porque finalmente el Parlamento es para parlamentar, para conversar, para ponerse de acuerdo, para hacer gestos de generosidad, de grandeza, pensando en el propio electorado, pero por supuesto pensando en el país.
Y hay trabajos que el parlamentario finalmente no hace correctamente, además del representar o legislar, también le corresponde fiscalizar, y por eso que yo digo que el punto focal acá es el presidente, porque un presidente que niega las violaciones a los derechos humanos, que niega que los hechos y los abusos de carabineros han sido realmente o existieron en Chile, diciendo que hay grabaciones del extranjero, es porque una de dos, o tienes un mentiroso gobernando, o tienes a alguien que no está en sus cabales. Pero en cualquiera de los dos escenarios, esa persona no puede seguir dirigiendo el país. Sí, por eso yo insisto, la fórmula de los 4 años es que respetarla, es democrática y todo lo que se quisiera, pero no vamos a condenarnos los 4 años sin que en el intentando a veces se nos vuelve loco, que es lo que está pasando con el presidente. Si esos discursos, esos disparates que dicen en televisión, no sé, son dignos de una novela de House of Cards o algo por el estilo. Bien, amigos, ¿cómo encauzar, ¿cierto?, los conflictos sociales de buena manera? Es una pregunta que probablemente va a estar pendiente durante mucho rato, largo rato, en todos los programas. Este es el escenario social que hemos querido plantear. Estamos cerrando el año. 30 segundos para que puedas mandar un mensaje, por favor, a la gente que nos está viendo. 30 segundos, Cristian. Bueno, estamos cerrando un año que ha sido complejo, difícil, sobre todo los últimos 3 meses. Yo creo que hay muchas personas que tienen preocupación, otras tienen temor, otras tienen, yo diría, han perdido sus empleos. He conversado con muchísima gente que está en esas circunstancias durante los últimos meses, lo cual es muy triste, porque perder el empleo para una persona, sobre todo en los sectores más humildes, es como arrojar una bomba de racimo al interior de un hogar. Trae aparejado una serie de otros problemas. Yo quiero despedir este año dando un mensaje de esperanza. Yo creo que si todos somos responsables y nos responsabilizamos de nuestra condición de ciudadanos, podemos ayudar a construir un país mejor. Muy bien. Pero todos tenemos que ser responsables y todos tenemos que tener compromiso. Muy bien, Alfredo. La gente que está en la actuación política y la gente que no está en la actuación política. Y la señora que está en la casa, el joven que está estudiando, el señor de la tercera edad que normalmente se quedaba en sus casas, hoy día salga de sus casas y para el plebiscito vaya y pronúnciese. Pronúnciese por lo que usted quiera, pero por favor decida sobre su futuro. Yo soy un demócrata convencido y creo y tengo una profunda esperanza de que tendrían que venir, yo diría, momentos o décadas mejores. Cristian. Sí, bueno, termina la década y lo que fue no tiene por qué seguir siendo lo que será. Hay un momento de cambio, los cambios siempre son para bien, si es que uno lo aprovecha satisfactoriamente, las oportunidades nunca se pierden, si usted no las toma, alguien las está aprovechando por usted. Así que es el momento, como dice aquí mi compañero Alfredo, de pensar en el Chile que quiere para el futuro y ver cuando voten en abril, que después va a venir otro proceso más y un poco tener ideas de cómo debiese ser la forma de gobierno, qué cosas debiese o no hacer el Estado, en fin, la sociedad en su conjunto. Y yo quiero también mandar un especial cariño a los movimientos feministas, porque yo creo que esta fue la década de ellos, sí, de ellas. Sí, claro, sí. Y un cariño especial a las vaginas ilustradas. Un saludo a ellas. Además, yo tengo 4 hijas, así que Yo también tengo una convencido. hija y soy convencido de lo mismo. Un saludo cordial a la gente que ha tomado la decisión de seguirnos, de vernos. Gracias por los comentarios. Que ha tenido la generosidad, ¿no? Y que ha tenido la generosidad. Despedimos este año, ¿cierto?, con esperanza de cambio. Un abrazo fraterno, que sea un muy buen inicio de año para todos. Volvemos con Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano en el programa que viene, ya en el año que viene. Un abrazo fraterno para todos. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano.